CIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM. La voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Bienvenidos a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Así es, efectivamente, hoy es día miércoles de cada semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en 96.3 Radio Centro, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, en el programa La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, miércoles de cada semana. Antes de iniciar, deseo recordarles que ustedes pueden hacer sus reportes de sintonía y pueden participar con sus consultas, aportes, comentarios o sugerencias por medio de la línea de WhatsApp que tenemos para el programa. Es muy sencillo el WhatsApp, si no lo tiene, agréguelo en este instante para que se pueda contactar durante el programa con nosotros con sus comentarios y los daremos a conocer. 83414142. Este es el WhatsApp del programa Cultura Ciudadana Horizontes, 83414142, para que usted se pueda contactar con nosotros. De igual forma, usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Le hemos dejado una invitación en nuestra página de Facebook. Solamente ingrese a Facebook. Entonces, la página de Facebook nuestra, la dirección es la siguiente: facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic a un link que le hemos dejado ahí junto a la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que de inmediato nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo a través de internet, en su computadora, en su tablet o en su teléfono celular nos puede escuchar, ya lo saben. Entonces, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Si tiene que apartarse de su aparato de radio o está fuera de Costa Rica,
como ya tenemos algunos reportes de fuera de Costa Rica, casualmente de costarricenses que están ahí escuchando el inicio del programa de hoy. Hoy tenemos un programa de lujo, sinceramente, un programa que me agrada muchísimo y va totalmente como anillo al dedo dentro de los pilares y fundamentos y la razón de ser de este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. La voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica nos hace el favor de enviarnos a uno de sus representantes. Él es el coordinador de la Comisión de Historia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el licenciado Tomás Federico Arias Castro. El tema de hoy, para que usted se ponga comodita, que se ponga cómodo, ahí en casita, con un cafecito, si va en su vehículo, abróchese a la vida. Nosotros le acompañamos con mucho gusto, respeto y tolerancia para todos los conductores y para todos los peatones. Desde luego, si está en el campo, en la oficina, en el centro hospitalario, en el despacho de abogado, en la Corte Suprema de Justicia, en el campo, si va usted en su furgón, en su ambulancia, en cualquier lado donde esté, puede escuchar este programa. Un programa muy rico, el Día de la Independencia y su historia. Repito, estará con nosotros, y que ya está con nosotros, el licenciado Tomás Federico Arias Castro. Yo quisiera leerles a ustedes, porque son muchos años de estar en esta labor, y realmente a uno le da gusto cuando tenemos a invitados de la talla del profesor Tomás Federico Arias Castro. Él es máster en Ciencias Políticas, licenciado en Derecho Notario Público, director del área de investigación y docente de la Cátedra de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, es docente de la Cátedra de Teoría del Estado del Instituto Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, docente de la Cátedra de Historia del Derecho Constitucional de la Maestría en el Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, docente de las cátedras de Historia del Derecho Costarricense, Derecho Romano, Teoría del Estado y Filosofía del Derecho de la Universidad Escuela Libre del Derecho, docente también de las cátedras de Historia del Derecho y Derecho Romano de la Universidad Hispanoamericana y profesor del programa de extensión académica de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Esto es parte de la hoja de vida del expositor que tenemos en la mañana de hoy, el licenciado Tomás Federico Arias Castro. Además, ha sido coautor de 20 obras que realmente vienen a enriquecer mucho la literatura costarricense y la parte académica, y es autor de diferentes artículos y trabajos de investigación sobre historia, política, jurídica de Costa Rica, así como en historia bilateral entre las repúblicas de Costa Rica, México, en la revista Ciencias Jurídicas, en la revista judicial de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la revista El Foro del Colegio de Abogados de Costa Rica. En fin, es una persona que realmente está en el campo académico e intelectual, y también con mucha frecuencia es invitado como conferencista y panelista a diferentes entidades académicas, universitarias y en diferentes medios de comunicación, sean estos televisivos, radiofónicos o escritos. Para nosotros es realmente un gusto y un privilegio contar con la presencia de él hoy acá en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y le damos la bienvenida al licenciado Tomás Federico Arias Castro, repito, coordinador de la Comisión de Historia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, con un tema tan importante en el mes de la patria, en el mes de la independencia. Hoy 11 de septiembre, acá vamos a escuchar el Día de la Independencia y su historia jurídica, expuesto por, repito, el licenciado Tomás Federico Arias Castro. Licenciado, un gusto contar con usted hoy acá en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Gracias por acompañarnos, por sacar parte de su tiempo para ilustrarnos con este tema tan importante. Le cedo los micrófonos, el Día de la Independencia y su historia jurídica. Adelante, le escuchamos con atención y con mucho respeto. Muy buenos días, don Edgar, para usted y para sus estimables radioescuchas. Ante todo, pues, una oportunidad para el suscrito muy sincera y muy grata de participar en su prestigioso programa
Horizontes, y en efecto comparto con usted plenamente con la idea de poder pues presentar una serie de aspectos, especificidades y singularidades de una de las fechas más importantes de la historia patria en general y, como bien usted lo señala, de la historia jurídica en lo particular que se va a celebrar en los próximos días. Son las palabras de inicio de nuestro invitado, el licenciado Tomás Federico Arias Castro, hoy con nosotros, y vamos a escuchar un trabajo que él ha venido realizando de investigación, de la parte académica, el Día de la Independencia y su historia jurídica. Es un enfoque muy novedoso cuando hablamos de la historia jurídica. Generalmente nos vamos a los hechos históricos en general, pero la historia jurídica, por lo menos en el caso nuestro, realmente consideramos que en el programa de hoy vamos a aprender mucho y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes lo van a agradecer. Adelante, licenciado. Gracias, don Edgar. Efectivamente, tenemos más o menos unos 15 años de haber iniciado una serie de investigaciones en distintos archivos, bibliotecas, hemerotecas, recopilatorios de documentos, pues habíamos caído en cuenta precisamente en esa época en que había una serie de aspectos del proceso independentista, y en esto quiero ser enfático, proceso independentista, en la cual la circunstancia jurídica, procesal, constitucional, normativa, estatutaria, tenía un papel preponderante en todos y cada uno de los hechos que se sucedieron en la coyuntura en la que esta gesta autonomista se daba. Y bueno, pues producto de esa investigación, finalmente hemos hecho una serie de publicaciones, de estudios, de ensayos, de artículos, para poder irle mostrando a los estimables lectores y a las personas que nos acompañan en una serie de conferencias y seminarios que se dan sobre este tema a nivel de academia de universidad, sobre todos esos aspectos. Y yo quisiera entonces, pues con su gentil anuencia, empezar haciendo alusión a la base, y esa base filosófico-jurídica del proceso al que estamos haciendo alusión arranca precisamente entre el siglo XVII y XVIII, es decir, entre los años comprendidos entre los 1600 y los 1700, cuando surgen en Europa una serie de publicaciones que hacen alusión a un aspecto, don Edgar y radioescuchas, que hoy veríamos como muy lógico, como muy evidente, pero que hace 400, 300 años no lo era así, y era el conjunto de las libertades y de las garantías individuales. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? En una época en la que todavía el concepto de la monarquía absoluta, es decir, de un poder omnímodo por parte de un monarca, de un rey, era la base de todas las estructuras políticas y jurídicas de las naciones, empezaron a surgir, sobre todo en Inglaterra y en Francia, tesituras que cuestionaban la lógica y la legitimidad de estas autoridades bajo una premisa que era fundamental: el ser humano nace libre y esas libertades deben respetársele y esas libertades deben garantizarse. Pero como ustedes me entenderán, eso que yo puedo decir hoy en 2024 sin ningún problema y sin ningún peligro, hace exactamente 400 años era todo lo contrario. No solamente podía terminar encarcelado una persona, en el mejor de los casos, claro, o incluso perder la vida por atreverse, y véase el verbo que utilizo, por atreverse a manifestar una situación de estas. Y así en concreto, tres gigantes de la literatura jurídica política sobre el tema de la libertad: John Locke en 1690 con su ensayo sobre el gobierno civil, 1748 el barón de Montesquieu con su archifamoso libro El espíritu de las leyes, y por supuesto 1762 Juan Jacobo Rousseau con su contrato social, marcan entonces los derroteros, don Edgar y estimado Radio Escuchas, de esa idea de empezar a exigir la libertad en contra de esas autoridades omnímodas. No podríamos, por supuesto hoy en esta ocasión, por circunstancias del tiempo, dedicarnos a todos esos procesos que sobre todo en el siglo XVIII se dan, pero solo pensemos en dos de ellos que están considerados los más famosos que lograron que estas garantías se dieran. Uno, la revolución o independencia de esas colonias inglesas que habían en el continente americano, que luego adoptarán el nombre de los Estados Unidos de América, los cuales a su vez llevarán a la emisión de la primera, y óigase este detalle, constitución política en la historia de la humanidad, como un documento que recopile los derechos de los individuos, y por supuesto
la arquetípica Revolución Francesa a partir de 1789, en donde va a surgir un producto jurídico que tiene vigencia hasta nuestros días, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que será la base posterior de las Naciones Unidas en 1945. Con estos dos elementos, con estos dos acontecimientos históricos, vendrá entonces la primera incidencia para nuestras tierras. ¿A qué me refiero? Cuando después de la Revolución Francesa se da el episodio que en historia se conoce como el Imperio Napoleónico a partir del año 1800, ¿qué es lo que sucede? Uno de los objetivos de esta invasión es España. Y don Edgar y Radio Escuchas, eso nos interesa por una razón directa. España era la dueña de la mitad del planeta en 1808. Recordemos que desde lo que actualmente es California hasta Chile, era dueña de todos estos virreinatos, capitanías, ayuntamientos, gobernaciones que habían descubierto desde 1492, y cuando esta invasión a España se da por parte de Napoleón, empieza a resquebrajarse ese sistema también real omnímodo que había en América. ¿Y qué es lo que nos interesa en concreto para eso? Empiezan a surgir, como habían surgido en Europa, también las ideas de que se respeten derechos, garantías y que se dé al ser humano su condición de dignidad en todo el continente americano. Es así como esto llevará entonces al surgimiento de los primeros procesos independentistas. Voy a citar solo algunos personajes que sé que inmediatamente van a ser de remembranza para el estimable público: Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón en México, Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins, Antonio José de Sucre, y véase que todos estos procesos lo que están llevando es a que no solamente se reafirmen los derechos y libertades, sino que empiece a surgir por primera vez una palabra que en otra época hubiera sido causal de muerte. ¿Y cuál es? Independencia. Estas regiones quieren ser libres, quieren tener autonomía, y resulta ser que estos procesos empiezan a provocar el surgimiento entonces de estas guerras independentistas. Y en lo que nos interesa, don Edgar y estimable Radio Escucha de Horizontes, ¿qué es lo que sucede? Hago una regresión. Desde el siglo XVI, toda la zona que usted y yo comprendemos actualmente, desde California, la mitad de los Estados Unidos, hasta Panamá, llevaba el nombre genérico de Virreinato de la Nueva España. Este virreinato a su vez se dividía en varias subdivisiones internas, y resulta ser que entonces para el momento en que empiezan a surgir estos procesos independentistas a inicios del siglo XIX, este virreinato empieza también a tambalearse en toda su estructura, a cuestionar la lógica monárquica que había tenido desde antaño, y surge entonces el primer gran proceso independentista en la capital de este virreinato, que es la Ciudad de México. Cuando estos dos personajes que yo he citado, José María Morelos y Pavón y Miguel Hidalgo y Costilla, inician este proceso en 1810, y tras casi una década, a la cual no vamos a entrar hoy porque eso sería solo motivo para otro programa, claro, logran finalmente en 1821, de la mano de un tercer personaje que se agrega a esta lista, el general Agustín de Iturbide Aramburú, que se independice esta ciudad y este territorio mexicano. Don Edgar y estimables radioescuchas, esto resulta tan pero tan absolutamente determinante por una razón muy sencilla. Ya está a las puertas de lo que es el territorio centroamericano. Recordemos que el istmo de Centroamérica colinda con México. Y entonces, cuando los habitantes de Centroamérica se están dando cuenta de lo que sucede en la metrópoli mexicana, las noticias empiezan a llegar. ¿Y qué es lo que sucede entonces? A inicios de septiembre de 1821, y véase hasta dónde hemos llegado en este instante, hay un territorio llamado Chiapas, que pertenece a lo que es actualmente Guatemala. Pero ¿qué sucede? Los habitantes de este territorio, copiando, imitando a lo que ha hecho los mexicanos, declaran su independencia el 8 de septiembre. Véase la fecha, por favor. 8 de septiembre de 1821. Y resulta ser que este es el primer antecedente directo de una ruptura respecto de España en el istmo centroamericano. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces los acontecimientos mexicanos y chapanecos llegan inmediatamente a Ciudad de Guatemala. Y aquí hay un detalle muy interesante.
Guatemala desde hacía más o menos unos 300 años había sido la capital de una entidad que nosotros conocemos en el colegio como Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala, que abarcaba todo lo que usted y yo entendemos que sería Centroamérica, pero que desde 1820 esa unidad se había roto. ¿Por qué? Porque se había dividido al istmo centroamericano ahora sí en 5 regiones, una llamada Guatemala, otra llamada San Salvador, que luego lo conoceremos con el nombre de El Salvador, otra llamada Comayagua, que luego será Honduras, otra llamada León, que luego será conocida como Nicaragua, y por supuesto, la última de ellas, la más austral, llamada la provincia de Costa Rica. Estas 5 secciones, cuando empiezan a darse cuenta de lo que está sucediendo en México y en Chiapas, volvemos al caso guatemalteco, convocan a un cabildo, para que nos entendamos con el estimable público, a una reunión de sus principales autoridades del ayuntamiento para tomar una decisión a una pregunta que es muy lógica y que por supuesto es la principal de aquella coyuntura. ¿Qué hacemos ante esta nueva situación? Si México se independizó, si Chiapas se independizó, ¿qué decisión vamos a tomar nosotros? Y don Edgar y Radio Escuchas, es así como el 15 de septiembre de 1821, 58 integrantes del Cabildo guatemalteco toman la decisión de romper el nexo que también tenían con España y declarar su independencia. ¿Y por qué quiero ser tan enfático en esto? Porque entonces en ese momento se firma un acta de independencia de casi 20 artículos y me interesa mucho el 18. Cualquier persona podrá confirmar lo que aquí se dice ingresando a internet, a nuestro archivo nacional, en donde está transcrita el acta de independencia guatemalteca, en el que se dice: envíese cartas a cada una de las otras regiones del istmo centroamericano informándoles de lo que ha hecho Guatemala para que tomen sus propias decisiones. Y aquí es donde empezará, don Edgar y Radio Escuchas, el proceso que llevará finalmente a que nuestra independencia se consume varios días después. ¿Por qué decimos esto? Porque siempre, como los abogados e historiadores hablamos con pruebas, podrán ingresar a la página electrónica del Archivo Nacional de El Salvador y verán que esa nación declara su independencia el 21 de septiembre, 6 días después. Podrán ingresar al Archivo Nacional de Honduras, cuya independencia se declara el 28 de septiembre. Y Nicaragua hará lo propio el 11 de octubre de 1821. Y finalmente, en esas precisas fechas, es cuando llegan todos los pliegos, las actas y los documentos a las autoridades costarricenses que están en la ciudad de Cartago, que en aquel momento es la capital, como se sabe bien, de nuestro país, desde la colonia, y se desatará el segundo gran proceso que podremos entonces contar los detalles cuando volvamos a retomar toda esta información. Interesantísimo, una información muy rica que realmente, gracias a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, estamos escuchando hoy de nuestro invitado, el licenciado Tomás Federico Arias Castro, coordinador de la Comisión de Historia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Si usted llegó tarde hoy, le vamos a recordar el tema: el Día de la Independencia y su historia jurídica. Hemos escuchado en la primera parte del programa una exposición muy rica, realmente nos ha traído de la mano por la historia nuestro invitado, el licenciado Tomás Federico Arias Castro, de una manera que lo hace a uno vivir el fervor patrio y las ansias de libertad que muchas veces no valoramos mucho, y por eso es que es importante conocer la historia, que nos permite conocer el pasado para entender el presente en que vivimos, y así poder construir un futuro. Y estamos obligados nosotros, para seguir fortaleciendo la independencia, la paz, el ordenamiento jurídico de nuestro país como nación civilizada, como tenemos que vivir. Realmente, en esta primera etapa del programa me he quedado con mucho entusiasmo. Voy a leer unos anuncios que tenemos por parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para ir luego a la cabina y venir con la segunda parte.
Dice lo siguiente, el primero dice: el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y las comisiones de Derechos Humanos y de Derecho Administrativo le invitan a la conferencia llamada Los Derechos Humanos en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio. La misma se realizará el miércoles 25 de septiembre del 2024 de 5:15 de la tarde en el auditorio Eduardo Ortiz en la sede central del colegio. La actividad es gratuita y se pueden inscribir en el link que se encuentra publicado en las redes sociales del colegio. El segundo aviso dice: el colegio y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados le invitan al Congreso número 25 de la UIVA. Este se va a realizar el 2, el 3 y 4 de octubre en la sede central del colegio en Zapote. El miércoles 2 de octubre será de 4 de la tarde a 10 de la noche, el jueves 3 y el viernes 4 de octubre de 9 de la mañana a 10 de la noche. Para inscribirse, solamente deben de ingresar al link que aparece en la publicación en las redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y el último aviso dice: el colegio y la Comisión de Derecho Administrativo le invitan al congreso llamado Congreso Internacional de Derecho Administrativo 2024. Este se va a realizar el lunes 14 y martes 15 de octubre del 2024 de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde en el auditorio Pablo Casafón Romero en la sede central ubicada en Zapote. Esta actividad es presencial y gratuita. Se pueden inscribir en el link que aparece en las publicaciones en redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Con estos avisos vamos nosotros a la cabina central y venimos a la segunda parte de esta interesantísima exposición, el Día de la Independencia y su historia, en la voz de un investigador que ha dedicado durante muchísimos años como profesional, como académico, como es el licenciado Tomás Federico Arias Castro. Ya retornamos, recuerden, estamos en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, miércoles de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Retornamos. En breve regresamos a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. De niño escuchaba decir que un político sobresaliente del país había expresado que para construir se requerían andamios, pero después estos se desechaban, y que así era en la política con los votantes, que para andamios estaban bien, pero luego estorbaban. Bueno, puedo decir que el politólogo Claudio Alpizar es un andamio, porque Rodrigo Chávez acudió a su programa Noche sin Tregua 3 veces, buscando la proyección que le podía brindar en su campaña en septiembre del 2020, agosto del 21 y en febrero del 22. Ojo, cuando ya se sabía que iba para la segunda ronda. Pues recientemente, con una soberbia y arrogancia al tope, ante la mención que le hicieron del señor Alpizar, preguntó con gesto teatral quién es Claudio Alpizar, para después salir con una frase digna de Cantinucha: me importa un pepino lo que diga. Eso me llevó a Google para buscar la definición de soberbia y arrogancia, y encontré que la soberbia es una actitud de la persona que cree tener una posición de superioridad o de privilegio frente a los demás. Que la soberbia se liga a una persona arrogante, altiva, vanidosa o prepotente, de baja empatía y escasa capacidad de escucha. Además, encontré que tiene actitud impositiva y agresividad en la comunicación, con dificultad para reconocer los propios errores y encajarse las críticas, con baja introspección, de comentarios despectivos o minusvaloración de los demás. Y solo faltó decir, presidente de Costa Rica. ¡Qué soberbia!
Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM. La voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Respaldamos el Estado de Derecho de Costa Rica. Retornamos a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hoy nuestro invitado, el licenciado Tomás Federico Arias Castro. Él es académico, abogado de profesión, formador de abogados en diferentes universidades y al mismo tiempo es el coordinador de la Comisión de Historia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El tema de hoy, el Día de la Independencia y su historia jurídica. El tema veo que ha sido muy bien recibido, dice el colega de nuestro invitado, el licenciado Diego Pacheco Solano, dice, reportando sintonía, interesantísimo el tema, los felicito, dice el licenciado Diego Pacheco, a quien le agradecemos. El buen amigo Eddie Campos Delgado y sus compañeros allá en la Audi de Sabana Norte, en Sabana, dice, estamos en sintonía, excelente el programa, gracias Eddie, amigos y amigos de allá de los talleres de la Audi que están en sintonía. Dice nuestro tocayo Edgar desde Pérez Celedón, qué joya de programa el de hoy. El de hoy es un programa para guardarlo, don Edgar. Téngalo por seguro que lo vamos a descargar para compartirlo en familia. Muchísimas gracias al invitado y gracias al Colegio de Abogados por traernos esta categoría de programas. Bueno, muy bien. Igualmente por acá dice Sergio Segura, buenos días, los felicito por el programa, qué belleza de programa. Realmente esto es una manera de reavivar el espíritu nacionalista de nosotros los costarricenses que en ocasiones estamos decaídos. La licenciada Daisy Matamoros dice, aquí estoy tomando nota, muy interesante, buenos días don Edgar y buenos días don Tomás Federico, excelente expositor, nos dice también por acá. Vamos a ver otro por acá, don Juan Carlos, el profesor Juan Carlos Mora Montero de la Universidad Nacional, dice, hoy los estoy escuchando desde República Dominicana, los estoy escuchando por internet. Qué dicha que no me perdí el programa. Don Edgar me lo manda, por favor, después. Dice, claro que sí, con muchísimo gusto, don Juan Carlos. Un abrazo a usted hasta allá. El buen amigo que se hace llamar Hakuna Matata, que nos escucha allá en Pensilvania, tomándose un cafecito. Él es oriundo de la zona de Cot de Cartago, labora para una multinacional, tiene años de estar por allá. Lo saludamos a Hakuna Matata, que está allá en Pensilvania, tomando café de Costa Rica y escuchando parte de la historia. Saludo también para el licenciado Olman Briceño Fallas, que está en sintonía. Vamos a ver aquí, está cargado esto de mensajes. Vamos a ver otro abogado por acá, el licenciado Oscar Salas Porras, lo saludamos allá hasta la Cámara de Agricultura Orgánica Canagro, que se encuentra en sintonía. Viene la diputada Gloria Navas también, que le dice, excelente el programa, los felicito. Muy bueno, don Edgar, sin palabras realmente, dice la diputada Gloria Navas, relacionado con el programa de hoy. Luzmilda L dice,
Qué belleza de programa. Programas como estos deberían de tener más espacio en otras emisoras. Es un acierto por parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y el programa Horizontes. Ok. Heli Gerardo dice, hoy de lujo el programa, toda una cátedra, dice Heli Gerardo desde Cartago. Excelente el programa de hoy. Un gran saludo al maestro Tomás Federico de parte de Héctor Villalobos. Excelente programa, dice don Héctor Villalobos también. Otro por acá dice, vamos a ver, un saludo para don Walter Marín, que siempre está en sintonía. Saludamos hasta Nueva York a otro costarricense que está viviendo el fervor patrio allá de la historia, Mario Arias, que está en Nueva York. Dice, acá escuchando el programa de hoy, un gusto compartir este programa con mis amistades. Buenos días, don Edgar, excelente programa. ¿Qué piensa don Federico de la agresión de Chávez a la institucionalidad nacional, al Estado de Derecho y a la democracia y a la gente que opina, al igual que Chávez? Licenciado Sergio Aguilar Solano, máster, ok. El programa es, estamos refiriéndonos a la historia. Viene otro por acá, dice el licenciado Solano, dice, soy el licenciado Solano, voy en el vehículo con mi familia. Realmente es un gusto escuchar este programa. Saludamos al doctor Eduardo Blanco, allá en el Hospital de Cartago, que también reporta sintonía, dice, magnífico el programa, y el doctor Álvaro Salas Mejías también, que está en sintonía, y vamos a llegar hasta ahí con los saludos, porque el tiempo apremia. Licenciado Tomás Federico Arias, tengo saturado el WhatsApp, ha sido un acierto la participación suya y realmente, se lo decía yo ayer cuando estábamos terminando de afinar algunos detalles, que el programa iba a ser de mucho interés por nuestros oyentes. Le cedo la palabra nuevamente para que usted continúe con su exposición, el Día de la Independencia y su historia jurídica. Ante todo, don Edgar, quisiera agradecerle la gentileza y la deferencia a todas las personas que han emitido pues comentarios tan valiosos para mi persona y para su programa, y pues siempre un placer poder hablar de ese tesoro que tenemos todas y todos los costarricenses, que es nuestra querida historia. Habíamos terminado en la coyuntura precisamente entonces de la llegada, ahora sí, de todas estas circunstancias, elementos y documentos a Costa Rica, y tenemos una fecha que es de necesario conocimiento para todos los compatriotas. El 13 de octubre de 1821, los pliegos con los documentos de todo lo que aquí se ha informado llegan a Cartago a manos de una persona en particular, don Juan Manuel de Cañas Trujillo y Sánchez de Madrid, que en aquel momento está ejerciendo el cargo de jefe político subalterno de Costa Rica, es decir, la máxima autoridad española en nuestro territorio, y que, como ustedes me comprenderán, no tuvo pues una buena recepción de estas noticias, puesto que él como español entendía que probablemente esto podía generar no solamente un sentimiento de independencia, autonomía respecto de los costarricenses, sino que no podía él contener ese fervor de la manera que él hubiera querido. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una belleza, y los invito a todas las personas que nos escuchan a poder ir a consultar al Archivo Nacional de Costa Rica, que es de todos nosotros los costarricenses, para poder ir a ver los documentos originales in situ de lo que aquí se está narrando. ¿Cómo empieza entonces a darse un proceso muy, muy peculiar? Y permítaseme decir que es origen de ese sentimiento de democracia, de ese sentimiento de respeto al Estado de Derecho, de esa idea de institucionalidad que se está originando en aquel momento. Para ser exactos, el 16 de octubre de ese año de 1821, el Ayuntamiento de San José le propone a sus pares, es decir, Alajuela, Heredia, Escazú, Barba, Hojarrás, Esparza, Cartago, que eran los que estaban en aquel momento conformados, de que se conforme un primer órgano político. Atención al detalle, por favor, costarricense. Véase qué interesante esta idea, porque aun cuando no se ha roto todavía el ligamen con España, ya se empieza a ver la necesidad entonces de establecer una entidad que nos sea propia, que nos pertenezca. Y con mucho gusto y con mucho orgullo para nosotros los costarricenses, se instala precisamente la famosísima Junta de Delegados de los Ayuntamientos. Don Edgar y Radio Escuchas, acaban de oír el nombre de la primera entidad política de la historia de Costa Rica que ya no tiene
autoridad España sobre ella, porque nuestros abuelos están entendiendo que hay nuevos aires, que hay nuevas realidades, que hay nuevas circunstancias que están haciendo imperioso la necesidad de que tomemos nuestras propias riendas. Y en esa junta de delegados de los ayuntamientos se empieza a discutir lo que era obvio: la separación definitiva de España. Lo que pasa es que muchos de nuestros antepasados mostraron algún recelo y vieran la belleza de ver los documentos y las actas que quedan por escrito sobre cómo surgió una pregunta de naturaleza jurídica. Y vuelvo a hacer entonces el énfasis de por qué siempre se tuvo esa connotación normativa respecto de este asunto. Palabras más, palabras menos. Tenían los integrantes de la Junta de Delegados de los ayuntamientos la legitimidad para tomar una decisión de tal calibre como romper el vínculo con España. Esa pregunta sobre la legitimidad es una pregunta que hoy en día sería de un curso de Derecho Constitucional, porque en otras palabras sería: estas personas entendían o trataban de entender hasta dónde llegaban sus facultades para asumir las riendas de Costa Rica. Pues ¿qué decisión se toma, Nelly Rivado? Escuchas, van a devolverse a cada uno de sus pueblos y van a convocar a la ciudadanía, a los pobladores de cada uno de ellos, para que en votaciones les entreguen esa legitimidad para tomar la decisión. O me explico de otra manera: van a preguntarle por medio del voto a los habitantes de cada pueblo si les conceden entonces la autorización para asumir una decisión posterior, reunidos nuevamente cuando haya que tomar la decisión. Atención, se está dando en ese momento el primer proceso eleccionario en Costa Rica. Esta es la cuna del origen de los procesos democráticos y electorales, de los cuales ya los costarricenses nos empezamos a hacer eco y de lo cual empezamos a hacer entonces un hecho ya evidente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Segunda decisión: van a reunirse en la ciudad de Cartago el 29 de octubre de 1821 para tomar una decisión definitiva. ¿Y qué creen que ha ocurrido, don Edgar y Radio Escuchas? Justo en el instante en que empiezan a llegar los legados y representantes, ahora sí, ya con los pliegos de cada uno de sus municipios para tomar la decisión definitiva, llega también desde Nicaragua un segundo conjunto de documentos donde se está reafirmando la independencia de esa nación y lo que ha pasado precisamente en el resto del Istmo Centroamericano, y en lo que yo siempre digo a mis alumnos en la Facultad de Derecho: por una extraordinaria coincidencia, los dos documentos, tanto los exógenos como los internos, se van a conocer ese mismo día. Y así, en documento que cualquiera de las personas que me está escuchando puede ir a ver a nuestro Archivo Nacional, el lunes 29 de octubre de 1821, para ser exactos, a las 11 de la mañana, los 28 representantes de la Junta de Delegados de los ayuntamientos, junto con la municipalidad, de manera unánime, rubrican y decretan la independencia de la provincia de Costa Rica, rompiendo el ligamen no solo con España, sino con cualquier otra autoridad. En una frase muy representativa, se dice, palabras menos, asumiendo nuestra propia soberanía. Tenemos ahí ese momento puntual en que Costa Rica entonces nace a la vida independiente. Y atención, inmediatamente sucede esto, nuestros abuelos, de una manera, como siempre lo he dicho a todos mis alumnos, de manera brillante, toman la decisión de que a este documento hay que darle un respaldo, pero un respaldo superior. Y en uno de esos momentos estelares de la historia de Costa Rica, la Junta de Delegados de los ayuntamientos cesa en sus funciones, se transforma, ojo el nombre, en una Junta de Delegados de los pueblos, porque ese cambio de nomenclatura ahora está respondiendo a la Costa Rica autónoma. Y en lo que yo considero que es tal vez el hecho más decisivo de este momento, el 1 de diciembre de 1821 se adopta el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, también llamado Pacto de Concordia, y atención a este detalle, por favor, se erige en ese momento en la primera constitución política de la historia de Costa Rica independiente, segunda de la historia porque ya habíamos tenido vigente la Constitución de Cádiz desde 1812. Pero ¿por qué nuestros abuelos, por qué nuestros antepasados toman esta decisión, don Edgar
y radioescuchas en este tema de la independencia, porque entendieron de manera tempranísima, y yo diría, vuelvo a repetirlo, brillante, que la Declaración de Independencia por sí misma era un documento de naturaleza política, pero que necesitaba estar respaldado por un documento de naturaleza jurídica. Y como ya se sabía que tanto en los Estados Unidos como en Francia como en España se habían emitido constituciones políticas como normas superiores, Costa Rica quiso ser parte de eso. Y atención al detalle, ¿por qué se le puso ese nombre? El nombre del pacto no es una circunstancia fortuita, y perdónenseme que vaya a puntualizarlo aquí, pero es necesario en un programa como el suyo, don Edgar. Se le puso el nombre de pacto porque va a ser el convenio político-jurídico que se va a establecer de manera bilateral entre la figura de la autoridad, que es la Junta, respecto de los ciudadanos. Es una relación de bilateralidad entre derechos y deberes que los dos grupos tienen que cumplir. Se le va a llamar social porque se funda o tiene como tesitura filosófica al contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que establecía la necesidad de establecer pactos políticos de este tipo entre la ciudadanía y el Estado para que pudieran entonces efectivamente hacer surgir una palabra que nunca se había utilizado en nuestro país, sociedad. Y luego la palabra más importante, se le llama fundamental, porque en la nomenclatura jurídica del siglo XIX, fundamental era sinónimo de constitución política. Entonces, con este de pacto social fundamental, como usted me entiende, son en lo filosófico, lo político y lo jurídico. Pero la gente siempre pregunta ¿por qué interino? Por una razón muy sencilla, porque nuestros antepasados entendieron que debía quedar abierta la posibilidad a que luego se pudiera cambiar de criterio. Esto no está escrito en piedra. Y efectivamente eso pasó al año entrante, porque Costa Rica va por una decisión de nuestras autoridades a adherirse al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide Aramburu, que eso será por supuesto motivo para otro programa si así se tuviere. Pero me interesa devolverme al punto de por qué se le llamó Pacto de Concordia a esta reafirmación de la independencia. Desde la escuela y el colegio se nos enseña este nombre creyéndose que es un apelativo formal. No, este es un apodo, este es un sobrenombre que se le dio a esa constitución porque tanto en el introito como en el colofón se utiliza esa palabra concordia como sinónimo de fraternidad, y es la que se quiere establecer como el vínculo jurídico entre los costarricenses y las autoridades que se están instalando, y por eso es que se le llama Pacto de Concordia. Repito, necesariamente hay que hacer la aclaración de que no es un nombre formal, sino que es un apodo. Pues bueno, ¿cómo terminaría esto? Con un personaje. La persona que se erige en artífice, don Edgar y Radio Escucha, de todo este proceso del que hemos hecho alusión, es nada más y nada menos que uno de los personajes más olvidados y tristemente de la memoria cívica costarricense, don Pablo de Alvarado Bonilla. Don Pablo, que había nacido en la ciudad de Cartago, había viajado en Guatemala en 1808. Y en uno de los hechos que debería ser recordado por los costarricenses siempre, él se va a convertir en el primer no costarricense, en el primer centroamericano que habla sobre la independencia a nivel de todo el istmo. Tanto es así que publica un folleto que está en la Biblioteca Nacional de Guatemala, llamado El Hispanoamericano, y es tan incendiaria su verbo a favor de la independencia que lo arrestan, lo detienen durante casi 4 años y todo el mundo les decía el costarricense que está detenido precisamente por la independencia, y cuando ya es puesto en libertad y viene el proceso de independencia, ahora sí lo puedo decir. ¿Quién cree, don Edgar y Radio Escuchas, quién es el propulsor? Primero, de la Junta de Delegados de los Ayuntamientos, propulsor de la Junta de Delegados de los Pueblos, redactor del Pacto Social Fundamental interino y la persona que le sugiere a nuestras autoridades que tengamos una constitución, don Pablo de Alvarado. Lamentablemente no tenemos una placa, no tenemos una estatua, no tenemos ni siquiera en la memoria cívica a este que yo siempre he dicho es el principal propulsor de nuestra gestión independentista, pero bueno, sirva este programa tan prestigioso como el suyo para poderlo sacar a colación. El último tema, con lo que se cerraría el círculo de todos estos eventos, va a pasar con lo que se llama la consolidación. Y qué curioso, don Edgar y Radio Escuchas, toca en este año de 2024. Terminada la unión con el Imperio Mexicano, un año después, en 1823,
puesto que no pudimos ponernos de acuerdo con las autoridades mexicanas, Costa Rica va a ingresar a lo que se llamará la República Federal de Centroamérica. Me explico de manera muy sucinta. Una entidad que se organizó para tratar de revivir aquella unión que había tenido Centroamérica en la época de la colonia. Costa Rica decide adherirse a este órgano y vean lo que son las cuestiones de la vida. Cuando Costa Rica finalmente ingresa a esta nueva realidad política, uno de los requisitos es que se va a tomar el sistema, se va a tomar como modelo el sistema federal de la Constitución Política de los Estados Unidos. Y como es bien sabido, en los sistemas federales, que tienen como base a su vez a las polis griegas de Atenas, de Mitilene, de Misia, etcétera, etcétera, tiene una peculiaridad. Cada uno de sus países integrantes tienen que asumir la forma de estados. Eso es lo que explica don Edgar y Radio Escuchas, porque en 1824 Costa Rica deja de ser una provincia y adquiere el nombre de Estado de Costa Rica. Y véase qué curioso, eso fue en septiembre de 1824 y estamos en septiembre de 2024. Se están celebrando los 200 años de Costa Rica como Estado y de la instauración, y con esto termino, de la figura del jefe de Estado para que dirigiera el Poder Ejecutivo y que, como bien se nos dice, se escogió por primera vez a un maestro, Juan Mora Fernández, como primer jefe de Estado de Costa Rica, y con eso se terminó de consolidar el proceso independentista de lo que hemos estado hablando. Licenciado Tomás Federico Arias Castro, dice acá, vamos a ver, el colega suyo, doctor en Derecho, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, dice: mis felicitaciones a don Tomás. Este es el colegio de abogados que el país ocupa. Estas lecciones, esta cátedra, son clara muestra de lo que decía en el siglo XIX el ilustre argentino Nicolás Avellaneda. Los pueblos que olvidan su historia y sus tradiciones pierden conciencia de su destino, nos dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Igualmente dice por acá, vamos a ver, Roxana Palacios dice: lo felicito por el programa, es una maravilla. Aquí yo llegué tarde, pero ahora por favor me envían el programa. Claro que sí, estos programas ustedes lo pueden descargar en la página del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica cerca del mediodía. Igualmente nosotros lo dejamos en las redes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, queda a disposición de todas y todos ustedes en nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, en Instagram, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, y desde luego en nuestra página de Facebook, Programa Radial Horizontes. Viene un último comentario por acá que quiero leerlo por acá, lo tenía guardadito. Dice: hola amigos, aquí como siempre, cultivando la tierra desde Tierra Blanca de Cartago. Nosotros nos traemos un radio para entretenernos. Cuando escuchamos el programa de hoy, nos encantó. Lo tenemos, vean lo que dicen acá, lo tenemos a todo volumen para que las 18 personas que estamos laborando el campo podamos escucharlo. Magnífico, los felicito. Aquí seguimos alimentando a Costa Rica desde Tierra Blanca de Cartago. Qué bonito este mensaje, sinceramente. Esto es lo que es Costa Rica. Licenciado Tomás Federico Arias Castro, gracias por haber estado con nosotros hoy en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Gracias a usted como coordinador de la Comisión de Historia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por habernos presentado este tema de hoy, el Día de la Independencia y su historia jurídica. Muchísimas gracias, licenciado. Don Edgar y estimables radioescuchas de Horizontes, el gusto ha sido para mí en un programa tan prestigioso como este, y no olvidemos un detalle, compatriotas, como siempre yo trato de hacer el mensaje de manera muy clara: valoremos y rescatemos el tesoro más grande que tenemos todas y todos los costarricenses, que es nuestra historia, que eso es lo que nos ha hecho tan grandes, tan orgullosos y reconocibles en el mundo. Gracias, licenciado, a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Y ya saben, no solamente en el mes de septiembre, todos los días llevemos a Costa Rica en el corazón, todos los días defendamos la institucionalidad, todos los días aportemos para que tengamos un país mejor. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 7:20 de la mañana, en 96.3 Radio Centro, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Buenos días.
Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegenero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM. La voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.